Mi nombre es Enrique Espejel y el día de hoy seré tu coach personal. Ya sabes que en este espacio encontrarás análisis, tutoriales para el uso de diferentes herramientas del coaching y la psicoterapia, espacios de preguntas y respuestas, blogs, reviews de materiales, ideas o teorías, entrevistas, actualidad y además de espiritualidad. Déjame hoy acompañarte en este camino, así que conversemos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos. Te recuerdo que si deseas apoyar a que este proyecto crezca y permanezca, es de vital importancia que te suscribas a mi canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. También te he subido los episodios a una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Al suscribirte, las plataformas te avisarán cuando suba nuevo episodio o algún material extra. También que si encuentras útil e interesante este episodio, lo compartas con tus conocidos o en tus redes sociales para que la gente sepa de qué te estás informando o en qué andas. Si deseas contactarme, me puedes seguir en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. En mi página web encontrarás todos los enlaces para que estemos en contacto, que es enriquespejel.com. De verdad que poder crecer una comunidad será para mí un gran aliciente para decidir seguir con este proyecto o no. También contáctame si deseas hacer alguna colaboración o tienes alguna petición para el canal. Una de las grandes interrogantes que le da nacimiento a la psicología es estudiar y entender la conducta humana y los procesos cognitivos. De ahí podemos derivar que en la forma más simple, la psicología busca estudiar y entender por qué el ser humano hace lo que hace. Tiene ya unos 14 años que escuché por primera vez esta frase y desde entonces me he apasionado por estudiar y buscar entender qué es lo que nos motiva, de dónde surgen ciertas conductas en las personas o por qué tenemos ciertas reacciones. Y justamente hoy quiero que conversemos sobre este tema que verás que puede ser apasionante de por qué hacemos lo que hacemos y que te puede apoyar en dos sentidos. Por un lado, en tu autoobservación de por qué has hecho lo que has hecho, por qué haces lo que haces, o en algún momento que tomes conciencia de qué te está motivando a hacer lo que estés a punto de hacer. Y por otro lado, que te sea de utilidad para poder ver más allá de un simple acto en la profundidad de lo que puede estar motivando a tus clientes a tomar decisiones. Y desde ahí puedas conducir procesos de trabajo y sanación profundos. Como ya te comenté, este tema es algo que escuché por primera vez hace alrededor de 14 años y a través del tiempo me he maravillado que en el estudio de la psicología he encontrado todas estas respuestas de la conducta humana y en la diversidad de teorías y de corrientes que han estudiado los fenómenos que dan origen y raíz a las conductas humanas. Por otro lado, mi práctica profesional ha sido determinante para afianzar estas observaciones y patrones que tienen las personas y cómo lo actuamos y qué motiva estas conductas. Iré tocando algunos ejemplos de conductas típicas que tenemos y las posibles motivaciones que tienen las personas para tomar estas decisiones. Quiero subrayar que no podemos generalizar, que siempre es muy importante sentarte con una persona a indagar a través de la pregunta terapéutica. Así se le llama al tipo de pregunta que busca indagar para hacer consciente lo inconsciente. En coaching le llaman preguntas poderosas, que partiendo de una base teórica puedes establecer con claridad una causa. En otras palabras, a través de las preguntas que surgen de ciertas teorías que formulas de las posibles causas, encuentras la verdadera causa raíz en un individuo. Es importante conocer dentro de ciertos temas estas generalidades, y claro que habrá muchas excepciones, pero las excepciones no son la regla. Si así fuera, entonces la psicología no sería posible como una ciencia. ¿Por qué la gente elige parejas más grandes o más chicas? 40 y 20, diría José José. La razón de elegir una pareja con diferencia de edad puede tener múltiples orígenes. Lo que sí es que no es la generalidad que sean personas que se enamoran libremente del otro o de otro alguien mucho más joven o mucho más grande. No es que la vida se los trajo, no es que una casualidad de la vida les haya pasado. No es nada de estos temas románticos que la gente se quiere contar para no entrar en la disyuntiva de descubrir que tiene algo que sanar y en consecuencia tener que hacer algo al respecto.
Veamos primero la perspectiva de quien busca a alguien más joven. Una razón muy común es que esta persona suele tener problemas para relacionarse adecuadamente con sus pares, es decir, una persona de su edad. Las razones por las cuales no se puede relacionar correctamente en términos afectivos pueden ser muchas. Por ejemplo, problemas de autoestima, porque no cumple los cánones que se han establecido para una persona de su edad, por ejemplo, de estabilidad financiera, de independencia, de desapego del núcleo materno o familiar, de logros económicos, materiales o profesionales. Entonces, en estos casos, imagina una persona de 40 años, digamos un hombre, que se fija en una muchacha de 20 o 25 años, porque una mujer de su edad tiene demasiado claro lo que quiere y lo que no quiere. Una mujer de 40 es probable que tenga ciertas demandas, que vea ciertos aspectos de la vida de ese hombre poco atractivas, como esto que te comenté, que aún vive en casa de sus padres o que no tenga ya una casa o un auto. Entonces, ¿qué hace este hombre? Busca una pareja más joven y con muchas menos expectativas y demandas, con las que se siente más cómodo y aceptado. Otra razón por la que una persona mayor busca a una menor, igual dentro del rubro de la autoestima, puede tener que ver con una necesidad de controlar o de poder, lo cual le da seguridad. Ahora pensemos en una mujer de 40 años con un muchacho de 25 o 30 años. ¿Por qué esta mujer no se busca a alguien de su edad? Porque un hombre de su edad probablemente no se va a permitir el control o la dominación, no va a hacer lo que ella quiera. Es probable que este hombre tenga la vida muy resuelta como para que ella represente para él a alguien que cubre parte de sus necesidades y por tanto se vea forzado a tener que obedecerla. En cambio, un hombre de 25 o 30 años es probable que tenga la vida menos resuelta. Es probable que tenga ingresos menores a los de esa mujer de 40. Es probable que no tenga ciertas posesiones con las que ella tal vez ya cuenta, digamos un auto o una casa. Entonces ella podría empezar a apoyar lo demás, lo cual hace a cambio de la docilidad de la pareja. Entonces, en general, ¿qué podemos concluir? Que para una persona mayor, sus pares representan desafíos, retos y expectativas para los que esta persona no se siente preparada. Recuerda, solo es una generalidad, pero para ir entendiendo que es totalmente falso, que solo se enamoran porque Cupido los flechó, se enamoran de gente más joven por el beneficio que les representa y por eso les parece más atractivo. Ahora veamos la perspectiva de la persona más joven. Las personas más jóvenes, una de las razones más comunes por las que se enamoran de una persona mayor es por la ausencia de una figura paterna funcional. Es decir, pudo ser una figura paterna ausente, ya sea física o emocionalmente, y lo que suelen buscar en una persona mayor es protección. Incluso es muy común que este tipo de personas expresen que les da flojera a la gente de su edad. Esto no es algo que dicen las personas en el caso anterior donde les atrae la gente más joven. Son los jóvenes los que suelen expresar que les da flojera a la gente de su edad, les parece o les parecen poco interesantes, poco atractivos, poco maduros. Y estas personas piensan que la edad da madurez, lo cual es totalmente falso, o que da claridad, que ya saben lo que quieren. Entonces aquí se abre otra disyuntiva. Estas personas suelen vivir un autorrechazo. Si yo soy alguien de 25 años y pienso que la gente de mi edad y generación son gente inmadura, que no sabe lo que quiere y poco interesantes, en automático estoy describiendo mi visión subconsciente de mí mismo. Es como si yo como hombre pensara que todos los hombres son infieles. En automático me estoy poniendo yo dentro de esta categoría. Tendría que buscar una generalización que me omita o en automático estoy dentro. Por ejemplo, todos los infieles suelen ser personas con vacíos emocionales. Esta generalización me omite si yo no me considero una persona con vacíos emocionales, salvo si empiezo a ser infiel en una relación, entonces descubriré que soy parte de mi propia generalización. Entonces hemos visto dos motivos regulares de elegir parejas mayores. Por un lado, la búsqueda de seguridad en una figura paterna,
el autorrechazo hacia aquello que me recuerda a mi propia etapa de vida y de desarrollo. Y una tercera opción puede ser la búsqueda de responsabilización. Es decir, busco a alguien con más experiencia, con más estabilidad o con más algo para que me ayude a cargar con parte de las cosas que tengo que resolver en mi vida. Por ejemplo, que compense mi falta de independencia económica o que compense mi falta de progreso. Si esta persona tiene todo más resuelto que yo, y regresamos a la parte de la figura paterna disfuncional, entonces se cumple este deseo o esta necesidad que estoy buscando en el otro. En lo personal, en mi práctica profesional, no he trabajado con ninguna pareja que tenga una diferencia de edad significativa, que no tengan uno de estos patrones. Algunas resultan muy funcionales dentro de esta disfuncionalidad y otras terminan separándose. Pero si te lo preguntas en términos psicológicos, una diferencia de edad aceptable y que no pone en entredicho la salud psicoemocional de las personas es entre 5 y 7 años, ya sea más joven o mayor. En estos casos es importante ayudarles a hacer una reconciliación consigo mismos, un reconocimiento y valoración de quién son para no tratar de huir de aquello que consideran que se aleja del modelo de sí mismos que rechazan, trabajar sus relaciones paternas y lograr también una reconciliación en este ámbito. Y lograr un autoconcepto adecuado entendiendo que las relaciones no son por sí mismas, sino que se construyen con base en acuerdos que generan el beneficio mutuo. ¿Por qué la gente emigra? Salvo que la situación del país, ciudad o región donde viven no sea algo que verdaderamente afecta el bienestar de las personas, la razón consciente por la que la gente piensa que suele emigrar es por buscar mejores oportunidades, ya sea por estudiar o por trabajar. Sin embargo, las motivaciones subconscientes suelen ser otras. Una muy común es que las personas suelen estar huyendo de una madre o un padre opresor. He observado en la práctica profesional con mucha frecuencia que la gente que tiene padres que los controlan o los castran, después pues buscan alguna forma de poner distancia de por medio. Incluso he tenido casos de hermanos que uno vive en una ciudad y el otro en otra, que fue su forma subconsciente de alejarse de una relación paterna o materna disfuncional. Otra razón por la que la gente suele emigrar y que en realidad engloba a la anterior es la necesidad de huir de algo. Te repito, ellos genuinamente piensan que quieren irse a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida, pero las razones subconscientes son otras. En este caso suelen huir de cosas que los hacen infelices, de historias del pasado, una necesidad de reinventarse o volver a empezar, dejar atrás algo en particular. Piensa que o ellos piensan que cuando estén en otro lugar serán por fin felices, que estarán mejor cuando estén lejos de lo que les lastima, que ya no tendrán que volver a vivir o ver a cierta persona o cierta situación. Lo que no se dan cuenta es que estas situaciones de vida son creadas por ellos, y donde quiera que vayan, tarde que temprano, van a volver a experimentar cosas parecidas, solo con diferentes nombres, actores o máscaras. En estos casos es importante apoyarles a entender sus motivaciones y entrar en paz con estas situaciones para que emigrar sea desde el principio de la verdadera expansión y no desde la huida. Los padres que cuidan de más a los hijos. Si te das cuenta, no estoy mencionando que los padres sobreprotegen, porque si uso esa frase para referirme a esta sección, estoy seguro que muchos papás pensarán que no entran en esta categoría porque ellos no sobreprotegen a sus hijos. Entonces no pensemos solo en la sobreprotección, pensemos en cuidar más de la cuenta a los hijos. ¿A qué me refiero? A que ya son adolescentes y aún les haces el desayuno, que aún los llevas y recoges de la escuela, que aún les acompañas a comprar ropa, que aún estás pendiente de si comen, qué comen y cómo comen, que les tratas de ahorrar ciertas experiencias para que no sufran, que son niños y tú quieres estarlo defendiendo de otros niños o de los adultos sin que tu hijo te lo pida, en vez de permitir también que ellos vayan estableciendo sus límites, que siendo adultos siguen viviendo en tu casa sin pagar todo lo que les corresponde
por vivir bajo tu techo. Solo son unos ejemplos, pero en general, digamos, cuidados que ya no se ajustan a su etapa de vida o que si se ajustan, los haces más allá de lo necesario. Este tipo de padre suele pensar que lo hace porque eso es ser un buen padre. Sin embargo, las razones subconscientes suelen ser, por ejemplo, una proyección de temas de su infancia, temas no resueltos. ¿Has escuchado a alguien decir, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé? Yo no quiero que mis hijos tengan las carencias que yo tuve. Yo sé cómo es que te hagan tal cosa y no quiero que mis hijos pasen lo mismo. A mí, mi mamá o mi papá no me dejaba hablar y yo no quiero que mis hijos crezcan igual. Si has escuchado este tipo de razones, entonces estás frente a una persona que proyecta sus asuntos no resueltos sobre su hijo. Y como ese padre pasó ciertas experiencias en la infancia o ciertas carencias, quiere evitárselas a su hijo. Lo que hay que hacer con este tipo de padres es ayudarles a procesar y sanar esas heridas de la infancia, y entonces estarán en la posibilidad de establecer una paternidad consciente y dirigirse por lo que sus hijos verdaderamente necesitan y no por lo que ellos creen o asumen que necesitan desde sus propias heridas no resueltas. Y también estarán en la posibilidad de entender que lo que a ellos les dolía no necesariamente les duele a sus hijos. Otra razón por la que los padres cuidan más de la cuenta suele ser por una idea de autoexigencia, ya que ellos creen que tanto más prodigan o más cuidan, tanto más son percibidos como buenos padres, y entonces también lo hacen en la búsqueda de una aprobación externa. Les es relevante lo que la gente piensa de ellos como padres. Eh, Estos son el tipo de padres que tal vez cuidan mucho tener bien vestido al niño, les compran cosas particulares para demostrar el cuidado e inversión que hacen en sus hijos, les procuran ciertos cuidados y experiencias para que otros califiquen a través de sus actos la paternidad que ejercen. Incluso ahora se me ocurre el tipo de elección que hacen de colegio al cual los llevan. Y de esta manera se sienten satisfechos y como si estuvieran haciendo un buen trabajo. Los meten a actividades extras pensando que un buen padre es el que les brinda este tipo de educación. El problema de esto es que con frecuencia es el padre quien elige lo que más aprobación le brinda a él como padre a los ojos de los demás y suele ignorar lo que su hijo realmente desea. Por ejemplo, imagina que el hijo quiere tomar lecciones de pintura, pero como esto no brinda la misma imagen que llevarlo al fútbol, pues este papá ejerce influencia o incluso presiona en que el hijo haga lo que da mejor estatus o imagen y no lo que el hijo verdaderamente desea. Y esta búsqueda de aprobación y autoexigencia puede ser tanto social como familiar, es decir, sus propios padres o familia extendida pueden tener exigencias sobre este padre en cómo cuida a sus hijos, a tal grado que con frecuencia incluso influyen en el tipo de profesión que los hijos eligen. ¿Por qué la gente se ejercita, cuida su figura y salud y cuida su alimentación? Bueno, en general la gente piensa y argumenta que lo hace por un tema de amor a sí mismos, por un tema de salud o por cuidarse porque piensan que esto construye su autoestima. Y si bien hay un buen número de personas que lo hacen realmente como algo recreativo y de salud, por ejemplo, personas mayores que ya no buscan la estética, sino moverse, reducir la presión arterial, mejorar su salud cardiovascular o acondicionarse, también hay quien lo usa como terapia, como quien padece de ansiedad o de TDAH, o lo usa como parte de una terapia de rehabilitación. Sin embargo, está más bien la otra parte que suele ser la mayoría de la gente que busca la estética. Y por estética no me refiero solo a bajar de peso. La gente que es muy delgada y quiere embarnecer, aunque no busque un cuerpo de revista, eso también es estética. Entonces, la mayoría de la gente que busca estética suele ser gente que busca compensar temas de autoestima. Por ejemplo, personas que se consideran muy poco atractivas en cuanto al rostro y como no es algo que pueden modificar, entonces modifican el cuerpo para compensar. ¿Has notado que mucha gente con cuerpos espectaculares son personas con un rostro muy poco armonioso, tanto hombres como mujeres?
Hombres que se sienten poco varoniles por ser muy delgados o bajitos y buscan sentirse más varoniles, hacerse más atractivos a las mujeres o denotar mayor fortaleza. Si escuchaste el episodio de los retos que viven los hombres, ahí profundizo más sobre este tema. En este caso, ¿has notado que muchos hombres de baja estatura tienden a estar musculosos? Antes se llegó a creer que no habían crecido por el trabajo con las pesas, cuando en realidad el trabajo con pesas no interfiere con el crecimiento, al contrario, lo promueve. Lo que en realidad pasó es que ellos notaron desde temprana edad que no estaban a la par de otros hombres y buscaron compensar esa falta de virilidad que sentían con el ejercicio y el tamaño muscular. Otra razón muy común es que muchos hombres piensan o creen que tienen los genitales muy pequeños. Entonces, igualmente tratan de compensar esta creencia de falta de virilidad con músculos grandes. ¿Has escuchado la creencia de que el ejercicio con pesas o los esteroides reducen el tamaño del pene? Esto no es verdad, esto solamente sucede en el caso de las glándulas que pueden ser los testículos, pero no en el caso del pene. Ese pene siempre fue de cierto tamaño, y sí es verdad que cuando un cuerpo grande visualmente hace parecer que un pene es más pequeño, pero en realidad el tema es que un cuerpo musculoso fue una vez más una forma de compensar una supuesta carencia. Resumiendo, temas de autoestima, una persona que se siente débil, que necesita protección y que se siente poco atractiva, buscará a través del ejercicio y de la dieta compensar todas estas carencias que tiene en cuanto a su autoimagen. ¿Por qué la gente inicia negocios en vez de ser empleado o prefiere ser empleado en vez de emprender un negocio? Las personas en cualquiera de los dos rubros suelen tener justificaciones de por qué una posición es mejor que la otra, por los supuestos beneficios que implican. Por ejemplo, alguien con un negocio suele alegar que es libre de su tiempo, que gana lo que quiere, que no tiene jefe o que es su propio jefe. Esta última frase ya empieza a hacer notar la motivación subconsciente. Y los que prefieren trabajo suelen alegar que les gusta ser parte de un equipo, que tienen la seguridad de un sueldo y que tienen el trabajo asegurado. Y nuevamente estas frases ya empiezan a hacer notar también las motivaciones subconscientes. Las personas que buscan negocios propios suelen tener conflictos con la autoridad. Suelen ser personas que les cuesta trabajar en equipo y adaptarse, por lo que pertenecer a una organización como empleados les suele generar mucho conflicto. En otras ocasiones, se puede sumar una cierta actitud de autoexigencia que le lleva a pensar que los demás no están a su altura o no tienen su preparación, y suelen ver a su jefe como alguien inepto, así que esta suele ser su motivación o una motivación más para no tener un jefe, eh, que ellos consideran inferior a ellos sin darse cuenta que si fueran tan buenos como lo piensan, ellos mismos tendrían esa posición y no la persona que la ocupa, que hoy es su jefe. Incluso en condiciones donde el jefe es amigo del dueño, está en esa posición por algo que aporta que nadie más aporta y que le hace el candidato ideal, y el que está abajo no. Eso puede ser tan sencillo como que es alguien confiable y no necesariamente alguien capacitado. Como dije, les cuesta la adaptación, por lo tanto, prefieren iniciar negocios para poder elegir sus propias estructuras de trabajo que adherirse a las que ya existen. Por otro lado, las personas que prefieren trabajos estables, entre comillas, suelen ser personas que les da temor la sobreresponsabilidad, sin darse cuenta que en realidad en sus trabajos ya experimentan mucha sobreresponsabilidad. Buscan constantemente un falso sentido de seguridad o de pertenencia, les cuesta el autogestionarse, así que prefieren a alguien que gestione la vida por ellos. Entonces la empresa o el jefe les pone horarios, metas, responsabilidades. Son personas que les suele dar temor la incertidumbre y que les cuesta reconocer todas sus capacidades. En este apartado quiero aclarar que no hay una posición correcta ni incorrecta. Los unos no podrían existir sin los otros. No podría haber emprendedores sin empleados ni empleados sin emprendedores. Hoy en día mucha gente allá afuera
se la vive como queriendo hacer pensar a los demás que si eres empleado eres un ser humano mediocre y de segunda. Esto no es así. Yo lo que quiero exponer es las motivaciones subconscientes que motivan a una persona en un camino o en otro. Con mis clientes, cuando quieren dar un paso hacia una dirección o a otra, siempre exploro todas estas motivaciones para irlas resolviendo. Y una vez que están resueltas, les digo que ya están en condiciones de tomar una decisión libre y consciente del camino que es mejor para ellos, sin estar motivados por estos temas y creencias no resueltas. El tan llamado propósito de vida. Si ya te dedicas al coaching o a la psicoterapia, entonces sabrás que hay muchísima gente, y es un tema muy taquillero, como le llamo yo, que viene a tratar el tema de encontrar su propósito de vida. Si deberían ser médicos o demovendedores o contadores o coaches o cuál es su propósito. Lo que no se dan cuenta es que todo esto es un cuento más del ego y de las motivaciones subconscientes. Lo primero que te diré es que la gente siempre viene a plantearse como propósito de vida cosas que están de moda. Jamás me ha llegado una persona preguntándose si debería ser agricultor o sombrerero. ¿Sabes por qué? Porque eso ya no está de moda. Entonces la gente no se plantea si nació para hacer sombreros o para hacer crecer hortalizas. Como dije, simplemente porque ya no está de moda. Tampoco he conocido a nadie que se plantee si nació para ser astronauta o para ser físico cuántico. ¿Sabes por qué? Porque lo ven demasiado lejano. A eso me refiero a que es un cuento del ego y de motivaciones subconscientes. Nadie nació para nada. Los individuos nacimos para desarrollarnos y da igual si eliges una profesión que otra. Lo importante es que día a día despiertes a hacerte consciente de todo lo que no eres consciente en ti y que justamente te comparto en este episodio que te motiva a tomar rumbos de vida. Sin embargo, las profesiones también tienen motivaciones subconscientes a pesar de todos los cuentos que se quieran contar las personas. Por ejemplo, un médico, una enfermera, un psicólogo, un coach, un fisioterapeuta, aunque ellos se cuenten el cuento de que desean ayudar a la humanidad, una motivación subconsciente que tienen es el de cuidar y rescatar a los demás. Suelen venir de ambientes y de infancias eh, donde hubo negligencias o falta de cuidado, y cuando crecen buscan cómo sanar esas heridas y buscan cómo ahorrarle a los demás este tipo de sufrimiento. En suma, suelen ser rescatadores, es un término en psicología que se usa para designar esta conducta desajustada. Otro ejemplo de grupo de profesiones, regresaremos a los médicos, los políticos, los conferencistas, los docentes, los comediantes, los actores, los cantantes, que también se cuentan cuentos de pasión, de ayudar a otros, de alegrar corazones. En realidad suelen ser personas con mucha necesidad de atención, de reconocimiento y de sentirse importantes, y lo hacen a través de la atención que generan, del aplauso y de las visualizaciones. ¿Has notado que este tipo de personas suelen buscar constantemente ser el centro de atención? Una vez le planteé esta idea a una amiga y me preguntó, entonces, ¿cuál sería la motivación subconsciente de un sobrecargo? Esto ya lo planteé en el apartado de la gente que emigra, huir. Un sobrecargo pasa mucho más tiempo viajando que viviendo su propia vida. Suele vivir mucho más tiempo en un ambiente de fantasía, de una habitación de hotel bonita, en una ciudad paradisiaca, cuando pernoctan, comida diversa, y es como una forma constante de fugarse de su propia realidad. La gente que se dedica a la informática también puede contar o contarse cuentos de pasión, pero eh, una motivación subconsciente para elegir estas profesiones es que suelen ser personas inseguras, que les cuestan las relaciones interpersonales, conectar con sus emociones. Por tanto, es más fácil esconderse detrás de una pantalla y un teclado que la interacción humana. ¿Por qué la gente manifiesta infidelidad? Existe un estigma de que una persona que se manifiesta infiel, particularmente los hombres, lo hacen por instinto, que la persona que expresa infidelidad la pasa bomba, o nos contamos el cuento de que la pareja le falló o ya la relación estaba mal y por eso buscó amor en otros brazos y calor en la leña de otro hogar.
En realidad, las motivaciones subconscientes son variadas. Usualmente quien es infiel no lo hace porque esto le dé placer, sino porque esto es lo que calma sus malestares emocionales. Suelen ser personas con vacíos importantes que llenan con gente que de manera momentánea los hace sentir amados, aceptados, especiales o importantes. Cuando la infidelidad es constante, suele haber culpa, y lo que calma esa culpa suele ser generar conflicto en la relación, lo cual les lleva a volverse a sentir no amados y con esto justificar más infidelidad. Suelen ser personas que se sienten solas o no amadas. Pero esto no tiene nada que ver con la pareja. En realidad, la pareja puede amarles mucho. El problema en realidad es que ellos no son capaces de sentir ese amor producto de sus propios vacíos emocionales. Otra razón de la infidelidad puede ser el autocastigo. Como no sienten que merecen el amor, sabotean una relación siendo infieles, o como no sienten que merecen el amor, buscan quien les pueda ofrecer un cariño disfuncional para establecer esta relación sentimental de infidelidad. También suelen ser personas que no procesan bien o no gestionan bien el malestar emocional y suelen manifestarse codependientes. Entonces, en vez de buscar su bienestar terminando una relación, suelen buscar la compensación del cuidado y amor del cual carecen hacia sí mismos en una persona externa. En vez, como ya dije, de terminar la relación que no les funciona y buscar establecer una nueva, pero desde una posición sana y correcta. Como verás, en una infidelidad, el que expresa infidelidad en realidad es una persona con muy pocos recursos emocionales y que está sufriendo emocionalmente. Eh, Mucho más que una persona egoísta viviendo su placer a costa de los demás, es alguien que duele. Y bajo estas circunstancias tendríamos también que cuestionarnos la salud psicoemocional de la persona que elige estar con alguien con estos vacíos emocionales en vez de pensar que es víctima de la infidelidad. En estas relaciones nadie es víctima de nadie, son dos individuos con muchos desajustes emocionales que se usan subconscientemente para seguirse causando a sí mismos sufrimiento, pero tener a alguien a quien responsabilizar. ¿Por qué nos alejamos de las personas? Una vez más, cuentos de que el otro es tóxico, que no me ama o no me respeta, que lo que ofrece no es bueno para mí. Si ya he tomado terapia o coaching o he atendido grupos de autoayuda por un tiempo, me contaré el cuento de que lo hago por poner límites, amarme y cuidarme. La razón por la cual nos alejamos de la gente es por una necesidad de protección, porque en realidad huyo de quien soy yo al lado del otro y que no me gusta en absoluto. Imaginemos un jefe que ya no soporto y mi solución es renunciar. En realidad lo que no soportas es que tú esperas que sea tu jefe quien te respete en vez de tú establecer cómo quieres ser tratado. Muy seguramente porque eh, piensas que si le pones límites ya no serás considerado en la organización para crecer. O imagínate una mamá intrusiva y prefieres evitarla o solo verla de vez en cuando porque cada vez que la ves se mete en tu vida. En realidad lo que no soportas es que no eres capaz de ponerle límites y que si lo haces no sabes ser firme, aunque tu falta de firmeza la excusas en que ella desafía estos límites y se los pasa por el arco del triunfo. O lo que no soportas es que las intrusiones de tu mamá despiertan en ti tus propios cuestionamientos, inseguridades y autoexigencias, y entonces justo toca tus heridas de falta de valía o de falta de algo, y prefieres evitar a quien te hace evidente lo que sueles preferir evadir. Imagínate a tu compañero o compañera de trabajo que no soportas y mejor tienes el mínimo contacto posible. En realidad tendrías que razonar y tomar conciencia de qué es lo que te mueve a nivel subconsciente. Tal vez te molesta que a esa persona le van mejor las cosas que a ti o que le salen con mayor facilidad o que tal vez esa persona te recuerda todo lo que tú no te das la oportunidad de hacer. En resumen, nunca nos estamos alejando de una persona,
Siempre nos estamos alejando de las heridas que esa persona remueve en nosotros y de quien nos descubrimos ser a su lado. Eso me recuerda cuando nos alejamos de alguien porque pensamos que se mete mucho en nuestra vida con sus opiniones. En realidad nos alejamos del hecho de que nos están constantemente recordando lo que de una forma u otra sí sabemos que sería bueno resolver, pero no podemos o no sabemos cómo. Muy bien, pues hasta este punto te he compartido un montón de ejemplos de cosas que solemos hacer por motivaciones subconscientes y que a menos que las trabajemos y las hagamos conscientes, van a estar rigiendo nuestra vida, nuestras elecciones y nuestros resultados. Y como diría Jung, a esto le vamos a llamar destino. Sin embargo, hay varias acotaciones que considero importante hacer. Por ejemplo, que esto no suele ser algo que la gente pueda trabajar sola. Es indispensable poder acudir con un profesional porque de otra manera es probable que la persona con la preparación incorrecta, en vez de apoyar a resolver estas motivaciones, va a apoyar a afianzarlas. Otra acotación es que estas motivaciones subconscientes, para la mayoría de las personas, incluso para terapeutas y coaches, suelen ser exageraciones a las cuales no hay que brindarles importancia, porque consideran que son cosas muy humanas. Recuerdo un día entrar a la casa de alguien que era psicólogo y vi una foto en su sala de él cuando era más joven. Y tomo la foto y le pregunto, ¿eres tú? Y me responde, sí, pero la odio. Mi papá insistió en ponerla, si fuera por mí la rompía. Y le pregunto, ¿por qué? ¿No te gustas? Y me responde, pues no, la verdad no, en esa época no me gustaba, así que prefiero no pensar en eso. Me sorprendió mucho que un psicólogo, sabiendo que tiene algo que resolver, lo deje a la deriva como si solo con dejarlo atrás se resolviera. Y esto es una constante que he visto en muchos profesionales del desarrollo humano y en muchas ocasiones me he atrevido a preguntar por qué no lo trabajan si ellos se dedican a esto. Y sus respuestas son variadas, pero suelen redundar en lo mismo. Cosas como, una cosa es mi trabajo y otra mi vida personal. O dicen, dedicarnos a esto no quiere decir que tengamos que tener la vida resuelta. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque el ser humano no hace nada por nada. Y si tú comprendes eso, esto te hará un profesional mucho más efectivo y no uno de estos ejemplos que te menciono, que al no comprender la importancia de su propio sanar y de entender sus propias motivaciones, difícilmente serán capaces de mirar a profundidad en sus clientes aquello que requieren sanar. Por otro lado, con la gente en pláticas comunes y corrientes a veces también les cuesta entender esto porque para ellos alguien sufre por la muerte de un ser querido en proporción al amor que le tenían, cuando yo te diría que uno sufre por la trascendencia de un ser amado en la proporción directa a los vacíos emocionales que tenemos y en proporción a cuánto esa persona los cubría. Sufres por la pérdida de los beneficios que implica, no por el amor que le tenías. Sin embargo, si a los profesionales les cuesta muchas veces entender esa profundidad, ninguna persona fuera de este contexto tiene ninguna obligación de entender estos procesos y motivaciones profundas. Otra acotación es que no son hechos lo que presento en este episodio, sino rutas. Es decir, cuando tú quieras autoobservarte o cuando tengas un cliente que te dice que quiere resolver por qué se fija en personas mucho más jóvenes, puedes partir de las opciones que te presento, no como hechos, sino como teorías, y a partir de las teorías ir profundizando en lo que realmente a esa persona le motiva a tomar estas elecciones. Y la última acotación es que cada tema presentado aquí puede tener más vertientes y existen una infinidad de temas que abarcar para poder explorar esas motivaciones subconscientes. En realidad mi objetivo hoy fue poderte llevar a tomar conciencia de que en lo absoluto el ser humano es libre como pensamos. Esa libertad que tanto clamamos debe ser trabajada para que sea genuina, porque de otra manera todo eso que elegimos y que pensamos, que lo hacemos en total conciencia, en realidad lo hacemos por creencias, por afiliaciones familiares y transgeneracionales, porque es lo que nos hace agradables a los ojos de papá o de mamá, porque es lo que compensa nuestros vacíos emocionales o lo que calma nuestros dolores o heridas.
Claro que no todo es un problema. Como profesionales nos vamos a centrar solamente en aquellas cosas que generan desajustes en los individuos y en el logro de sus metas. Por ejemplo, es inmensamente común que a los niños les guste el fútbol porque a sus papitos les gustaba el fútbol. No fue una elección libre y consciente. Ya con el tiempo se puede formular libre y consciente, pero de inicio no suele ser por eso. Y sin embargo, seguramente en eso no hay ninguna cosa que genere desajustes y que sea algo que corregir. Pero por otro lado, una mujer que es ama de casa porque su mamá era ama de casa o porque su mamá nunca estuvo y piensa que lo hace porque para ella lo más importante es la familia, es falso. En realidad lo hace por seguir patrones familiares o por compensar la familia que no tuvo de niña. ¿Y eso es algo que deberíamos trabajar para sanar? Pues si le genera disconfort emocional, la respuesta sería sí. Pero si ella se siente plena siguiendo patrones subconscientes, entonces no veo el caso. ¿Por qué mover lo que no se necesita mover? Con esto último podemos concluir que cada caso es particular y que identificar motivaciones subconscientes no significa que todo deba ser trabajado, sino que ahora desde la conciencia podemos cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, para qué o cuál es la finalidad, y una vez que llegamos a este punto, podemos generar en nosotros o en nuestros clientes individuos que viven conscientemente conscientes. Yo conozco mucha gente que genuinamente piensa que tiene un alto nivel de conciencia, pero si miras con más detalle te puedes dar cuenta que si bien no son como los demás, sus resultados hablan de lo mucho que les falta aún comprender. Déjame saber qué descubres de tus propias motivaciones, si realmente te haces consciente que el ser humano no hace absolutamente nada por nada y que prácticamente todo lo que hace la gente tiene motivaciones subconscientes, por lo que solo hay un puñado de personas entre los millones que somos que realmente viven con genuina conciencia. Compárteme cómo este episodio te ayuda a llevar tus sesiones a mayor profundidad. Me gustaría enviar un enorme saludo a todos los que me escuchan en México, Estados Unidos, Ecuador y España, que son los cuatro países que están en el top de más audiencia en las métricas. Valoro mucho que se compartan conmigo y con mi trabajo. Déjame saber si deseas que siga adelante con este proyecto y apóyame siguiendo el canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, para que te avise cuando suba nuevo episodio o material extra. Y si te gustó y lo encuentras útil, compártelo con tus conocidos. Me ayudarás un montón a empezar a crecer en nuestro nuevo proyecto, al igual que si tienes alguna idea de colaboración con el canal. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales y en YouTube, donde tengo más de 100 videos compartidos, y vas a encontrar todos los enlaces a todos estos medios en mi página web, que es enriquespejel.com. Para mí ha sido un placer conversar sobre este tema tan profundo y tan poco comprendido de manera generalizada, pero que te puede llevar a desarrollar verdadera conciencia, que es la capacidad que tenemos de autoobservación. Una vez más, te agradezco tu tiempo, tu apoyo y tu energía en este episodio de Conversemos.